Mujer medicina, entrega tu danza. Mujer medicina, entrega tu danza. Nuevamente, gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder tener otra vez el espacio de encuentro con todas ustedes. Un aspecto con el que vamos creciendo, que es la idea de creer que el bienestar cruza, o nuestro bienestar personal cruza por no tener enfermedad, ¿no? Ya sea enfermedad física, actualmente ya se le da más espacio a los procesos emocionales y entonces los procesos emocionales. Y entonces, en mayor o menor medida es cómo nos alejamos de la enfermedad y procuramos la salud. Ese es el paradigma, que ya me escucharán hablar de eso, el paradigma salud-enfermedad en el que hemos crecido, ¿no? Entonces solo hay dos posibilidades, o la enfermedad o la salud, que Ahí se está. acuerdan en la primera ocasión que yo intervine con ustedes, Estoy sin me quise cámara, centrar, estoy sin micrófono. perdón, creo que estaba abierto el micrófono. Entonces me quise centrar un poco o bastante más en cómo estamos viviendo un momento histórico y el momento del COVID, muy a partir de la dicotomía del paradigma de la guerra, ¿no? De defendernos, en fin. Entonces, para quienes ya estuvieron en eso, un poco la continuidad es, ok, hay otro paradigma que es salud-enfermedad. Y entonces, de alguna manera, eh, aparece como una aspiración, o la aspiración en torno al cuidado es la salud, estar saludable. Saludable, de hecho, su raíz etimológica viene del significado estar salvado o salvarse de, ¿no? Que efectivamente es congruente con me salvo de qué, de la enfermedad, ¿no? Y entonces los esfuerzos y las actividades y los estudios, ¿no?, que se hacen, pues es en torno a la enfermedad y cómo nos alejamos de ella. Tiene otro punto de partida, que es precisamente pensar que la enfermedad existe. Y a lo mejor voy a mover otras cosas, ¿no? En algún sentido. Porque partimos de creer como que la enfermedad incluso ya es como un ente, ¿no? Entonces ahí está el cáncer o ahí está la diabetes y entonces hay que evitar la diabetes. Pero en estricto sentido eso no es así. Las enfermedades como tal no existen, ¿no? Ya lo decía el padre de la medicina, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, Hipócrates decía, no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Por qué? Porque las enfermedades como se han definido en la actualidad, y de hecho se definen en la academia o en la ciencia, efectivamente no como entes, ¿no? Sino como procesos corporales. Y por lo tanto no existe el cáncer o la diabetes, que creo que todas lo hemos constatado en la medida que decimos, es que, bueno, ¿por qué la diabetes de tal persona no se refleja de la misma manera? ¿O por qué no reacciona de la misma manera a un medicamento? ¿O por qué la diversidad con la que vivimos, nuestra historia, nuestro entorno, en fin, es lo que hace que en realidad, pues lo que sí hay es una persona con un proceso de alteración que le lleva precisamente ahorita voy a tomar ese paradigma, a enfermar. Entonces, si creemos que la enfermedad existe como un ente y por lo tanto tenemos que alejarnos de ella hacia la salud, por ahí enfocamos nuestros esfuerzos de cuidado. Lo que la revitalización plantea es precisamente trascender el paradigma de salud-enfermedad. No enfocarnos en salvarnos de la enfermedad, sino enfocarnos en generar las condiciones, darle y cultivar en nuestro cuerpo los atributos y las habilidades para que el cuerpo funcione y funcione adecuadamente. Que esa es la definición de vida.
¿Se acuerdan que también la sesión pasada hablaba de la vida y cómo es producto de la colaboración y no de la pelea, ¿no? Como lo planteó en su momento la teoría darwiniana. Entonces, la vida se define como eso. Vida es funcionalidad orgánica. Y entonces, en la revitalización parto de plantear, en la medida que nuestro cuerpo tenga esas condiciones de funcionalidad que sostienen la vida, no pueden suceder esos procesos degenerativos, y me estoy refiriendo en este momento a los degenerativos, esos procesos degenerativos definidos como enfermedades, porque no hay las condiciones para eso, porque la funcionalidad y la regulación va enfocado hacia allá. Pero bueno, un poquito más adelante voy a hablar un poco más sobre revitalización. Quiero seguir planteando algunos otros cuestionamientos. Nuevamente, como les digo, cuestionamientos, ahorita dialogaremos sobre eso, ¿no? Es parte de lo que yo he estudiado durante varios años y me he dado cuenta que muchas están basadas en teorías ya trascendidas por la misma ciencia. Otro punto de partida es, bueno, si tenemos que salvarnos de la enfermedad, pues entonces acudimos a remedios para remediar el síntoma, que ya bien decían, pues la enfermedad es un conjunto de signos y síntomas, porque efectivamente pues son procesos dentro del cuerpo que se reflejan a través de síntomas. Por lo tanto, necesitamos remediar. Es uno de los caminos para salvarnos de la enfermedad. Entonces, parte de los esfuerzos podemos centrarlos si hay una búsqueda frecuentemente de los mejores remedios. Entonces pueden ser remedios sintéticos, no me gusta hablar de remedios químicos porque en realidad gracias a la química vivimos, ¿no? La química sostiene la vida, entonces no es que sean químicos, el tema es que son sintéticos y eso tiene implicaciones que en las próximas 2 sesiones vamos a hablar un poquito más de eso. Pero entonces ya sean remedios sintéticos como los medicamentos, las vacunas, en fin, o pueden ser remedios naturales. Natural, como se define en naturaleza, es decir, aquello en donde el hombre no ha intervenido, ¿no? En donde la humanidad no ha intervenido. Entonces pueden ser remedios sintéticos o pueden ser remedios naturales, lo cual no quiere decir que sean malos los remedios. Bueno, de hecho, ya me escucharán decir, no es ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente es funciona o no funciona. Entonces, no es que yo diga que no sean funcionales los remedios, sino que se enfoca en el remedio como un mecanismo para salvarme de la enfermedad. Desde la revitalización, el planteamiento, bueno, el planteamiento es no enfocarnos en el remedio, sino en el síntoma y en la enfermedad, sino nuevamente en cultivar un cuerpo que sea un cuerpo con ciertos atributos y cualidades que le permiten funcionar. Me iba a detener un poquito porque les quería plantear que la lógica del remedio, que es lo que sucede, igual que cuando evadimos o nos tratamos de salvar de la enfermedad, que en estricto sentido el remedio remedia el síntoma. Es decir, se enfoca en ese proceso en particular, pero no necesariamente acude a tener un cuerpo vital. Incluso en ocasiones tampoco a prevenir una enfermedad de largo plazo o a curarla de largo plazo. Puede tener en cierto momento un acallamiento o incluso una resolución de un síntoma. Sin embargo, si quiero un proceso de un cuerpo mucho más vital, fuerte, vigoroso, en paz, tranquilidad, en fin, pues un remedio no me va a resolver todo eso. Por lo tanto, otra creencia que solemos tener incorporada, otro pensamiento, es que entonces la cura, la sanación, el bienestar viene de fuera, porque el remedio es externo. En estricto sentido, pues el cuerpo humano tiene una interacción permanente con el entorno. No es que todo venga de adentro. Sin embargo,
cuando depositamos, y desde ahí planteo un poco el cuestionamiento a instalar como el eje del bienestar y de la salud, cuando ese bienestar o esa cura o esa sanación viene de fuera, podemos desconocer todos los procesos y la fortaleza que tiene nuestro cuerpo para atravesar los procesos. Entonces, puede ser un remedio, como lo hacían nuestros antepasados, nuestros ancestros, que yo creo que quien trabaja con herbolaria y con todas estas aproximaciones más ancestrales, ¿no? De la medicina mesoamericana, que es nuestro territorio, esta gran civilización que nos tocó que México fuera el centro, como China, como, ¿no? Como el surgimiento de estas grandes civilizaciones. Entonces, yo creo que quienes se dedican a eso lo saben. Antiguamente, y nuestros ancestros usaban estos llamados remedios como un complemento, como un proceso de ayuda, de favorecer los procesos que el organismo en sí mismo ya tiene, ¿no? Entonces es una visión más complementaria, más de reconocimiento de la capacidad de nuestro cuerpo, porque eso, en sentido emocional, tiene un impacto, ¿no? En poder confiar en nuestro cuerpo. O confío en el remedio, nuevamente sea sintético, sea natural, y puedo perder la confianza en mi cuerpo porque desconozco todos sus procesos. Otra creencia es que la salud se logra, o el bienestar, se logra atendiendo a una parte del cuerpo. Entonces, ¿en dónde está el problema? ¿Es un problema de riñón? ¿Es un problema del hígado? ¿Es un problema del corazón? Del corazón en ambos sentidos, ¿no? Del corazón porque es que duele, ¿no? Es emocional, o del corazón porque es cardíaco, ¿no? O cardiovascular, en fin. Y esto responde a una visión precisamente de un paradigma que es el paradigma disociativo, que viene del positivismo, de una época histórica que nos antecede, ¿no? Y que la ciencia pues finalmente va incorporando eso. Entonces es mirar al organismo como escindido, como separado. Y bueno, ya hablaré al respecto, las nuevas aproximaciones desde la ciencia de la complejidad y las integrativas, pues ya van caminando en el sentido de que eso no es así. Ya la ciencia se ha dado cuenta que somos una unidad en completud y que no puede haber una alteración en el riñón eh, sin que la haya en el hígado, sin que no esté interviniendo la hipófisis, sin que, ¿por qué? Porque la funcionalidad es integral. Aunque, pues seguramente coincidirán conmigo en que frecuentemente en lo que cotidianamente nos acercamos es incluso a necesitar un diagnóstico de, pues díganme de que estoy enfermo, de que estoy enferma, ¿no? En dónde en particular está mi enfermedad. Y eso es entendible porque, pues porque nos da cierta seguridad, ¿no? A partir de precisamente algo con lo que crecimos y nos enseñan. Otro aspecto importante es la idea de que si heredamos la enfermedad, vamos a enfermar. Que eso creo que está pasando mucho más en la actualidad. Es decir, bueno, hay una predisposición genética a, sobre todo con el crecimiento y el estudio pues, del genoma humano, ¿no? de la traducción de la genética, en fin. Entonces ahí se pone un énfasis en viene la predisposición y por lo tanto es altamente probable, aunque sabemos que hay una parte que no es tan así, porque resulta que hay personas que tienen papá y mamá con cáncer, con diabetes, fueron abuelos y que no les da. Nuevamente es que no existen las enfermedades, hay un contexto y una circunstancia en particular. Pero, bueno, ahorita les voy a hablar sobre el tema de la genética. Entonces, esto responde a, en este sentido, un paradigma que ver con las leyes de la genética clásica.
algunas de ustedes saben al respecto, ¿no? Con Mendel y varios estudiosos de la genética que decían, bueno, pues la genética viene de papá y mamá, incluso frecuentemente, y eso me gustaría también que lo conversemos al rato, como frecuentemente la idea es, ¿sabes? Si me hablan de... importante es mantener el arraigado. Hola, ahí ya estamos, ¿ya me escuchan? Ah, es que pasó algo aquí. Ok, y entonces la idea es, como la genética es lo que heredamos, por lo tanto, si ya me heredaron algo, es inamovible, que ya no se puede cambiar. Y les quiero dar importante que además también es un sustento fundamental de la improvisación. Que ya lo viene también, bueno, no sé si se acuerdan, pero también les decía, formación en medicina antropológica, sí la psiconeuroinmunoendocrinología, por una parte, y la medicina antropológica también. Y esto lo dice la medicina antropológica y habla, ¿no?, de estas medicinas ancestrales, que durante la vida estamos reprogramando a través de nuestras prácticas, a través de nuestras interacciones con el medio ambiente. Eso no lo digo yo, genética más actual, la genética contemporánea. Y entonces les quiero dar un dato interesante. Normalmente se hablaba como de la genética, ahora se ha descubierto a partir de como pues la traducción un poco del genoma humano, que existe la epigenética. Probablemente algunas de ustedes han escuchado ya hablar de eso. Y la epigenética es esa parte de la genética que está en reprogramación constante, que con nuestro día a día, que con nuestras prácticas, no es que todos los días se esté cambiando, pero sí con una constancia de prácticas empieza a haber una reprogramación. Entonces, imaginen que del 100% que se considera que es la genética, ¿no?, que es la genética heredada, que se creía en la genética clásica, pues ahora se sabe la epigenética, ¿no? El 98%, no el 100%, porque efectivamente ese 2% es lo que heredamos como que tener 2 ojos, ¿no?, tener nariz, tener boca, tener un hígado, es decir, esas características básicas, ser hombre, ser mujer, tener cabello, el color de piel, la estatura, ¿no? O sea, hay una parte que es mínima. Por eso, no sé si han escuchado al respecto, pero cuando se habla de la expresión del genoma humano y ahora de varios animales, pues realmente casi no hay diferencia. Casi no hay diferencia en el genoma, ¿no? Que los científicos se han sorprendido mucho, que tengamos casi el mismo genoma que los, bueno, ya no se diga que los moscos, que podríamos decir que estamos tan lejanos. Pero bueno, entonces es el 98%. Entonces, la revitalización que dice, la posibilidad de construirnos, que yo le digo cultivarlo porque es vida, de cultivar un mucho más funcional. Recuerden, funcional es vida. Si mi cuerpo funciona, está vivo. Entonces, un cuerpo mucho más funcional con todos los atributos que esto conlleva, con mis prácticas cotidianas, con mi día a día, con lo que hago. Fíjense, otro dato interesante, que a lo mejor algunas de ustedes conocen, todos nos regenerando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, la sangre se regenera en un mes completamente. Tenemos una sangre nueva, bueno, tan nueva como nuestras prácticas, porque si nuestras prácticas siguen siendo las mismas, pues más o menos la sangre sigue siendo la misma. Y después los riñones se renuevan cada 3 años. Y así, cada órgano de nuestro cuerpo tiene su tiempo de regeneración y de renovación. Y en conjunto, nuestro cuerpo, toditito, se renueva en 7 años.
Nuevamente no lo digo yo, estoy hablando de datos que vienen de la ciencia, ¿no? Entonces, que por cierto ahora, a lo mejor han escuchado hablar, ya se habla desde la medicina de los autotransplantes, ¿no? Porque precisamente al darse cuenta de la capacidad de regenerarse. Entonces, imagínense que en 7 años podemos tener un cuerpo totalmente nuevo. Depende de nuestras prácticas, pues tendremos un cuerpo más cercano a lo que deseamos o no, ¿no? O repitiendo a lo mejor algunas cosas. Otra de las creencias es que eh, los virus y las bacterias que están en nuestro entorno son una amenaza. Que de eso hablamos un poquito ya la vez pasada y que es un tema clave por lo que estamos viviendo, pero que no solo ahora lo tenemos como tan fuerte, sino que también nos tocó una época de la humanidad en donde aprendimos creyendo eso. Incluso nos lleva a cosas como de pronto la lejanía de la tierra, ¿no? Entonces lávate las manos, la tierra es sucia, ¿no? Alejarnos del bioma, ¿no? De esa microbiota que nos constituye y que está en nuestro entorno. Y que les decía la vez pasada, ¿se acuerdan que les decía un dato que se piensa que alrededor del 98% de la genética, de nuestra información genética, proviene de virus? Ahora podemos hacer como la coincidencia en el dato, porque es esa epigenética, esa información genética que se está reprogramando, está relacionada con la infogenética que vienen de los virus, porque nada más como para repetir un poco, no quiero profundizar demasiado en repetir, pero pues los virus son información genética, ¿no? Ni siquiera son seres vivos. Esa información genética es un mecanismo de comunicación entre los seres vivos. Entonces, se les nombra como agentes patógenos, ¿no? Fíjense, es como el agente que genera la enfermedad. Esto también viene la microbiana, ¿no? Que surge más o menos a mediados del siglo XIX, 1800, y con Pasteur, cuando se descubre el microscopio, y entonces se ve a estos seres y se empieza a colocar como en el rol de que generan las enfermedades, y también con eso hemos avanzado, hemos crecido. Eh, por lo tanto, otra cosa importante, que a lo mejor me voy a ir a un terreno más filosófico, que tiene que ver con un poco aprendido que lo más rápido y lo más fácil es mejor. Esto tiene que ver con las teorías y el abordaje de la modernidad. Cuando surge todo esto, fíjense, coincidentemente, surge alrededor de 1800, ¿no? La modernidad un poquito antes. Entonces, la modernidad, si lo plantean algunos autores, ¿no? Para no meterme tampoco demasiado, ¿qué es los planteamientos centrales de la modernidad? Hacen la promesa de todo bien y rápido y perfecto, ¿no? Entonces aparece la idea de perfección, aparece la idea de que tenemos, para ser más eficaces, para ser más eficientes, tenemos que ser rápido. ¿Por qué lo traigo a colación? También un poco por esta idea del radio, ¿no? Y el acercarnos a la salud. Y entonces se conjugan con la creencia de que si un medicamento es más rápido, es más eficaz, es mejor, ¿no? Y si es más fácil, puede ser más eficiente, ¿no? Es algo que no me requiere demasiado esfuerzo, por lo tanto, lo puedo sostener más fácilmente. A veces no, porque a veces también se olvida tomarse la pastilla, ¿no? Pero sí se puede creer que es mucho más fácil que, por ejemplo, hacer actividad física cotidianamente, ¿no? Ok. Bueno, entonces todo esto de lo que vengo platicando, hay algunas otras más, después lo platicaremos si se da el caso, pero estas creencias, ¿no? Todos estos aprendizajes que hemos
normalizado, que hemos, ¿no? Como les decía, cada quien tenemos experiencias y conocimientos distintos, pero en el entorno más o menos eso es con lo que nos enfrentamos al tema de la salud, de la enfermedad. Y nos ha llevado a enfocar el cuidado, ¿no? El autocuidado e incluso el cuidado de las y los demás y de nuestro entorno, primordialmente en acciones eh, de evasión, ¿no? Suena raro, pero es que evadir la enfermedad es una acción de evasión. Buscar la salud es evadir la enfermedad, ¿no? Evadir los síntomas. Y eso, en términos emocionales, también tiene su impacto, porque nos aproximamos a nuestro cuerpo, procesos de salud de enfermedad, frecuentemente desde el miedo. Entonces tengo prácticas, por ejemplo, de autocuidado como ir a hacer estudios de laboratorio. Entonces, que se plantean como acciones de prevención. Entonces me hago mis estudios y si o no, pues lo veo. A ver qué me va a salir ahora, espero que no me salga, espero que todo esté bien, ¿no? Es este lugar que, como la pasada les hablaba, el lugar de la guerra es un lugar de pelea, ¿no? El lugar de elevación es un lugar de miedo. Entonces, enfocamos acciones en la administración de remedios, ya sean sintéticos o naturales, en la prevención todavía de otro tipo de evasiones, como es, por ejemplo, evadir el frío, porque asociamos también como el frío ocasionador de enfermedades y con ello pues estamos evadiendo el aire, que cuando hablemos de los principios de revitalización ya hablaremos más sobre el aire. Y podemos evadir el sol, ¿no? Porque genera cáncer de piel, porque, ¿no? Y entonces ahí también podemos estar evadiendo a la energía, que ya lo veremos también en los principios de revitalización. Y evadimos a los microbios, y evadimos a la tierra, que también es fuente de energía, y evadimos a los microbios y también evadimos a nuestra integridad y al complemento que nos dan estos seres y a nuestra pertenencia, porque decíamos los virus, y lo repito también por quienes no estuvieron la vez pasada, los virus estuvieron en el origen de nuestra vida. Ellos nos dieron vida, ¿no? Y ahí está para quienes quieran investigarlo. La hipótesis más aceptada es la hipótesis que se llama el mundo del ARN, ácido ribonucleico, que es la información genética que son los virus. No que contienen los virus, sino que son los virus en sí mismos, ¿no? Entonces, nos alejamos de eso y nos alejamos de nuestro sentido de pertenencia porque estos virus y las bacterias nos constituyen y son los grandes reguladores de peso en la alimentación. Y entonces, yo por ejemplo lo he visto en consulta, ahora hay hasta miedo a la comida y está generando trastornos alimenticios. Porque entonces ahora ya me da miedo comer lo que sea, porque no sé si esto sí me hace bien, no me hace bien, me va a afectar de qué manera. Entonces, si bien es cierto que la alimentación es algo que nos puede ayudar, que es fundamental, de hecho, no es el centro y no es el peso. Entonces, ¿por qué el cambio de paradigma? Precisamente porque si bien los remedios naturales, los hemos tenido por miles de años y contribuyen al funcionamiento, no son ni el centro de tener un cuerpo como el que queremos tener y necesitamos para vivir, ni lo resuelven todo, ¿no? Ni de largo plazo. Lo mismo que el alimento, lo mismo que el aire, ¿no? Que se habla a respiraciones, la meditación. O sea, hay muchas cosas que seguramente ya ahora con el COVID nos hemos enfrentado a decir y que también se vuelve, ¿no? Algo un poco saturante. No, es que hazle de esta manera. No, es que es mucho mejor tomar frutas ácidas. No, lo mejor es que comas de tal manera. Es que para el sistema inmunológico el tecito tal. Entonces, si se dan cuenta esas, pero que de fondo no nos hacen sentir seguras, tranquilas, en paz, ¿no? Siempre es como un poco el miedo
miedo de, ¿no? Ahí viene eso que tengo que evadir, que me viene, que me amenaza, el virus, la enfermedad. Y desde mi punto de vista, y por eso tengo años trabajando con eso, y creo que además eso me empujó a empezar a compartirlo más, ¿no? Porque yo les diría, mi formación más antigua es la medicina antropológica. Y entonces cuando yo compartía y me daba cuenta que muchas personas lo vivían con mucho miedo, y, y, y entonces la verdad es que para mí es doloroso, ¿no? Compartir y ver el miedo, que está basado precisamente en una manera de acercarnos al cuerpo, en una manera de ver los procesos de bienestar. Entonces, por eso la propuesta del cambio de paradigma, ¿no? Y entonces la revitalización se centra, les decía, en cultivar a través de nuestras prácticas que nuestro cuerpo tenga las condiciones, los atributos y las habilidades que necesita para su funcionamiento y por lo tanto para la vida. La frase que sintetiza: practicando principios, desarrollamos habilidades, cultivamos atributos y cosechamos vitalidad. Si se dan cuenta, la primera parte que está en el esquema lo que plantea es la práctica de los principios. ¿Qué principios? Ahorita vamos a la tabla. Al practicar los principios, vamos a cultivar atributos, que es la flechita que va hacia arriba. Atributos en nuestro cuerpo que son necesarios para su funcionalidad. La parte de abajo, a la vez que estamos practicando principios, vamos desarrollando habilidades que no solo nos llevan a la funcionalidad y a la vida, sino que nos llevan también y favorecen el crecimiento y el desarrollo personal. Y ambos, todo esto en conjunto, nos llevan a cosechar vitalidad. La parte de arriba no me voy a detener por ahorita mucho porque son más bien como los indicadores que ayudan como para estar evaluando nuestra vitalidad. ¿Sí? Ok, entonces, estos son los ejes precisamente de lo que habla este esquema de la vitalidad. Los principios, a partir de la investigación, el trabajo, en fin, la práctica, responden a haber encontrado cuáles son esas necesidades básicas de nuestro organismo para poder funcionar y que van en muchos sentidos, desde lo bioquímico, lo relacional, lo sociocultural, espiritual, en fin, y que independientemente de la elección personal, ¿no? Cómo cada quien lo lleve a cabo, son necesidades básicas del organismo. Entonces, ¿a qué principios me refiero? La oxigenación, la hidratación, nutrición, excreción que tiene que ver con la limpieza, con el sacar del cuerpo, la activación, el descanso, tan importante es activarnos como descansar, la energetización, la atención, que tiene que ver más ya con el desarrollo del estar, de atender, también tiene que ver con el respeto, ¿no? Respectare es mirar y volver a mirar, atender, bueno, varias cosas que tienen que ver con cada uno de los principios, el aprendizaje. Los seres humanos, las personas, necesitamos aprender en la vida. Y tiene una base, tiene unas rayitas por allí. Tiene una base biológica porque precisamente la reprogramación genética es un proceso de aprendizaje a nivel muy básico, pero también necesitamos aprender intelectualmente y enriquecernos porque eso también permite aportar al proceso de vida, contribuir desde nuestro aprendizaje, pero también da bienestar. Creatividad, tenemos una necesidad de crear, que a veces me da la impresión que va relacionado con esta necesidad de sentido de vida, ¿no? Que también, por cierto, en la actualidad hay como mucha crisis en el tema del sentido de vida. Ya luego que lo platiquemos con calma, me referiré un poquito más a ello. Compartir, que tiene que ver con la relación, la interrelación. Otro principio muy importante es compartir y finalmente el sentido de pertenencia, ¿no? Cultivar la pertenencia. A mí me gustaría que hagan un ejercicio de imaginar
sé un cuerpo con estos atributos. Un cuerpo ágil, alegre, con confianza, en armonía, con lucidez, con capacidad de compasión, concentración, con fuerza y energía, generosidad, libertad, paciencia, paz, voluntad, robustez, sabiduría, vigor, flexibilidad, apertura, integridad, intuición, conciencia y honestidad. Los otros no me voy a meter por el momento. Imaginar un cuerpo así sería centrarnos en trabajar para eso. Lo que la revitalización propone es qué tal que avanzamos en tener los conocimientos, las habilidades, el tiempo personal, los recursos y enfocarnos en cultivar un cuerpo, claro, a cultivar un cuerpo así. Y en un cuerpo así, como diría mi maestro de medicina antropológica, Gabelo Montesano, en un cuerpo así no cabe la enfermedad. Ok, muchas gracias. Mira, yo quiero preguntarte sobre esto, sobre las células madre, que se está haciendo un gran negocio con esto de quererlas guardar del cordón umbilical. Y bueno, yo siempre he tenido mis reservas al respecto, pero ahora con escucharte, pues esas reservas crecen más todavía. Digo, porque ¿para qué guardamos si no sabemos si realmente nos pueden servir para resolver alguna situación? Y yo creo que si nos enfocamos mejor a enseñar a las personas embarazadas, que es mi caso, que es lo que yo hago, a que cultiven su salud. Luisa, efectivamente, lo de las células madre, que mucha gente dice es que sí me han funcionado, en fin, nuevamente es como en esta lógica del remedio. Es otro tipo de remedio, es un remedio genético, ¿no? Ahora toda la ingeniería genética está abriendo muchas puertas y qué bueno. Sin embargo, lo que yo planteo es siempre que sea de la lógica del remedio, no nos va a dar cambios de largo plazo. Claro. ¿No? Si queremos algo en lo inmediato, ok, puede ser que funcione, pero de largo plazo no, porque entra una información, ¿no? Es igual, las células madre lo que traen es una información genética para generar una reprogramación de proteínas, ¿no? A través de las enzimas, que temporalmente logran un funcionamiento que el cuerpo en su conjunto no lo está logrando porque la persona no cultiva su vitalidad. Claro, ¿no? claro. Mi pregunta es, Te regreso. ¿qué opinas tú de la necesidad de acudir a ayuda externa para poder ir reprogramando esta programación que está demasiado arraigada y que a veces nos enferma mucho y nos cuesta mucho soltarla? Por ejemplo, psicoterapia, constelaciones familiares y esas terapias, pues, o sea, ayuda externa y acudir a terapia para eso, porque a veces sentimos, yo me pierdo, yo sola no puedo. Claro. ¿Qué opinas? Sí. Sí, Dora, gracias. Yo creo que sí es importante acudir a una retroalimentación entre otras personas. Es decir, incluso, por ejemplo, esto es estarnos retroalimentando, ¿no? Porque a través de las retroalimentaciones tenemos nueva información, nos cuestionamos, nos enriquecemos, aprendemos, ¿no? Aprendemos, creamos, compartimos, y eso permite precisamente cultivar la vitalidad. ¿Qué sucede? Planteas lo de la psicoterapia y creo que es importante. La ciencia, como decía Sabina Berman, ¿no? La ciencia, igual que muchas cosas, pues han sido presa de su tiempo. Entonces, la ciencia, podríamos decir, más clásica, incluida la psicología, pues algunas corrientes psicológicas reproducen algunos de estos paradigmas. ¿no? Algunas no, porque ya han ido trascendiendo. Pero, por ejemplo, hay paradigmas que reproducen mucho corrientes que reproducen mucho el paradigma de salud, enfermedad y de patología. Un ejemplo es el psicoanálisis. ¿no? El psicoanálisis lo es porque proviene de la medicina, o sea, Freud era un médico
Y lo que hizo fue llevar los procesos psicoemocionales al contexto y al marco paradigmático de la medicina, de la patología. Entonces, las neurosis, psicosis, ¿no? Entonces, lo que se hace es dar un diagnóstico. Y de ahí, pues, a lo mejor, si lo que yo quiero es ir transformando y salirme del paradigma de salud o de enfermedad, pues a lo mejor no será la opción acompañarme, no será la mejor opción acompañarme de un proceso que reproduzca este tipo de aproximación. Nuevamente, no digo que sea bueno o malo, digo, cada quien sabemos en qué momento de vida estoy, con qué coincido más, ¿no? Hacia dónde quiero caminar y entonces ir buscando aquello que vaya siendo, que me vaya aportando más, ¿no? Unos días estuve en una conferencia que dieron, entre otras personas, el director del Instituto Nacional de Perinatología, y hablaba de algunos bebés, no sé, unos 100 bebés más o menos, que han nacido con el virus del COVID. Y cuando sus mamás aparentemente no tenían nada. Entonces, digo, ellos ya están haciendo investigación al respecto, pero después de escuchar todo esto, pues hasta sería saludable que los bebés trajeran estos virus. No sé yo. Uh-huh. Sí, esto... Gran parte de todo esto radica también en la educación que tenemos en nuestro país, porque he escuchado en algunos otros comentarios que hay muchas materias que deberíamos actualmente, que antes no se usaban, pero que ahorita por todo lo que estamos viviendo sí son necesarias. Una es economía, la otra es educación sobre la salud, y que a pesar de que tenemos educación sexual, no está tan completa como debiera para nosotros, para nuestros hijos o para nosotros los jóvenes, para los adultos, ¿no? Pero sobre todo ahorita con respecto a la salud, es el aspecto de que no se nos enseña cómo nutrirnos o no se nos enseña cómo tener esa alimentación adecuada cuando existe el embarazo. Hay de repente, ¿no? Que come fruta, come verdura, come jugos, pero no hay así como que algo enfocado en decir, mira, y yo creo que lo que estaba comentando la otra compañera es muy, muy cierto. Muchas de las deficiencias que hay en los nacimientos se debe a falta de ácido fólico, a problemas genéticos, pero también yo creo que está basado en que si nuestra alimentación nos fuera como que darle esa importancia a lo que nosotros debimos o debemos consumir y no tanto al consumismo que encontramos actualmente en los centros comerciales, porque uno ve las etiquetas y se va de espaldas con lo que tienen. A ver, voy a tomar primero ahorita lo de Heréndira y voy a la otra parte para tocar lo del virus, porque creo que por allí nos va a llevar un poco por las preocupaciones, ¿no? Entonces, aprovecho tu comentario, Heréndira, que me parece fundamental como para tocar un aspecto que creo que también es importante tener consciente. Hablas del tema de la economía, ¿no? Estamos viviendo en un momento histórico en donde mucho de lo que sucede, ya no solo en el país, en el mundo, porque ya pasamos por la etapa de la globalización, entonces está muy determinado por los intereses financieros, ¿no? Por las empresas. Entonces eso determina en muchos sentidos las políticas, los programas educativos, el comercio, pero también la ciencia. Entonces, según algunas investigaciones y algunos reportes, hablan de que alrededor del 70% de las investigaciones científicas actuales son financiadas por el Big Pharma, ¿no? Es decir, las grandes empresas farmacéuticas. Eso ha hecho que pues, los resultados, ¿no?, que dan las investigaciones, pues estén influenciados por los intereses de las empresas farmacéuticas. Entonces vale la pena tener presente eso. Y otro terreno tiene que ver con la industria alimentaria, ¿no?
que efectivamente ha llevado a que se ponga este peso del que hablaba hace un rato, un peso muy grande en qué debemos de comer y cómo debemos de comer, y entonces se vuelve, ahora si se dan cuenta, una de las industrias de mayor crecimiento, y sí lo digo como industria, ¿no? Es todos los alimentos orgánicos. Y entonces se vuelve la moda de los alimentos orgánicos, que son estos que además tienen una aprobación de la FDA, en fin. No hablan de los alimentos orgánicos más como estos que vamos, cultivamos, que no tienen fertilizante y que todo el tiempo muchos campesinos, sobre todo en nuestro país que es tan rico, pues tenemos tantos productos orgánicos de manera natural y no los orgánicos como estos influenciados por los intereses de las empresas. Y efectivamente eso hace que de pronto, a veces yo cuando voy voy al súper o algo así, voy con alguien, le digo, mira qué chistoso, o sea, te muestra una leche orgánica, ¿no? Que dice orgánica y con certificación y todo, y dice adicionada con vitamina A, B, D, que las vitaminas son vitaminas sintéticas, ¿no? Que está allí fuera del refrigerador, y para poder estar fuera necesita una serie de procedimientos, o que dicen es que es muy saludable, como decías, ¿no? ¿Qué es alimentarse bien? Pues entonces hay que ponerle vitaminas, ¿no? Que tenga vitaminas, hay que vitaminarse. Ojo, ese es otro tema, porque también pues ya está más que confirmado por estudios que han sido marginados precisamente por los intereses del mercado, pues que son muy dañinas, ¿no? Entonces, pero precisamente es cómo vamos aprendiendo a alimentarnos, pero mi enfoque desde la revitalización es precisamente, si se dan cuenta, el principio se llama nutrición, no alimentación, porque creo que lo que hemos olvidado es saber que cuando nos alimentamos, la intención, el objetivo es llevarle a nuestro cuerpo esos nutrientes que se van a cada una de nuestras células para que nuestro cuerpo pueda desarrollar las funciones, ¿no? Aunque tiene otras dimensiones, por supuesto, ¿no? Como el de la convivencia, la sociocultural, en fin, todo eso incluso favorece la digestión, a diferencia de que ahora puede pasar mucho de me pongo frente a la tele o estoy con el celular y estoy comiendo, ¿no? Eso también afecta a la nutrición. Pero bueno, entonces la idea es cómo vamos no aprendiendo, yo diría, no aprendiendo a comer, sino lo que yo trabajo en revitalización es qué tal que vamos conociendo cómo funciona nuestro cuerpo, qué nutrientes necesita y a qué funcionalidades aporta, que no es tan complejo como pareciera, ¿eh? Y entonces ya somos más conscientes para poder elegir, ¿no? Y elegir con esa variedad, que además el cuerpo es maravilloso porque se puede ajustar, ¿no? Y que si de pronto, pues solo tuve para comer, ¿no? Solo tuve tortillitas, chile y maíz y frijolito, que por cierto así crecimos como cultura mesoamericana, ¿no? Y voy a estar muy bien y sé por qué, qué nutrientes tiene y a qué le está abonando, y no pensar, como además esa fue otra distorsión, que la tierra ya no produce bien, ya no tiene vitaminas, y entonces hay que acudir a las vitaminas artificiales, ¿no? Sintéticamente elaboradas. Bueno, cuenta que nuestro cuerpo, y nada más como una breve cápsula, luego hablaremos más en las otras sesiones, pues tiene una información genética que es la que está permanente dentro de nuestro cuerpo, que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿no? El ADN ya es nuestra estructura, ya es parte nuestra. No que no se pueda cambiar, pero ahí está. Y el ARN lo que hace es, hagan de cuenta que es como si sacara una copia de eso, ¿no? De lo que necesite copiar de un gen, ¿no? De la partecita para entonces llevar la información eso está en el núcleo de la célula. El ADN está en el núcleo. Entonces, el ADN no puede salir de allí. El ARN saca una copia de esa partecita y va como mensajero hacia las mitocondrias, que son las fábricas de las proteínas. Entonces, ahí llega la información y dice, mitocondria, produce una proteína que tenga estos y estos y estos aminoácidos. Y entonces ya los organiza de tal manera, sale la proteína para armar una hormona, un neurotransmisor, ¿no? Para la función que sea, y ya se va. Entonces, es el ARN
es la genética mensajera, si lo ponemos así, ¿no? Y es mensajera hacia otras células, pero también es mensajera fuera del organismo. Entonces, por esa razón, María Luisa, puede aparecer esa información genética en un bebé que pues no estuvo expuesto externamente, porque la información genética entró al organismo de la mamá y ya está en su cuerpo. Hay mucha información genética que son los llamados virus endógenos. Probablemente ustedes algunas han oído hablar, o ahora que se habla tanto de los virus. Los endógenos, ¿cuáles son? Esos que su información genética se mete al ADN y ya se queda estructurada, como es el caso del VIH, por ejemplo. Y hay otros virus endógenos. Pero entonces se queda ahí la información y entonces se empieza pues a heredar, ¿no? Se empieza a pasar la información. Pero otra cosa muy importante, el SARS-CoV, nada más, sin el 1 y sin el 2, el SARS-CoV es el virus, o uno de los virus, porque hay muchos virus, que activa los procesos gripales. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Entonces, que activa los procesos gripales. Esto pues ya de hace mucho tiempo. Entonces, la mayoría, o si yo lo diría, yo creo que todas aquí y todo el mundo ya tenemos la información genética del SARS-CoV. Entonces, como es muy cercano, tienen una modificación el 1 y el 2, entonces pues se detecta. Por eso hay todo este lío espantoso pero si sí es positivo, no es positivo, que si las pruebas sí son confiables, no son confiables. Es que en realidad es muy poco específico, porque en estricto sentido no se puede detectar el virus, la información genética cuando está dentro del cuerpo. Se tiene que hacer una lectura genética o una extracción para cultivar, hagan de cuenta que es tan chiquitita esa información genética que se tiene que como reproducir, si lo pongo así, como hacer más en gran cantidad para que entonces se pueda detectar. Entonces sí, realmente podríamos de hecho todas tener la información genética del SARS-CoV o incluso del 1 o del 2. Y por eso a mucha gente nuevamente no hay enfermedades, hay enfermos o enfermas. Entonces podríamos tenerlo y no necesariamente esa información copiarse y activar procesos. Buenas tardes. Bueno, yo estaba viendo algo que me gustó mucho del póster que mandaron esta vez, además de sus colores. Es esta frase de mi cuerpo, mi territorio. Porque creo que realmente este sistema capitalista, patriarcal, nos ha divorciado de nuestro cuerpo. Y que realmente hay cosas que no conocemos y que son muy sencillas. Yo tengo diabetes y eso me obliga a ponerme seguido en dieta. Y algo muy bueno que me pasa cuando me pongo a dieta es que ahorro mucho dinero. Porque lo que me gusta a mí, que son los pasteles, el pan, es muy caro. Pero lo que me hace bien no es tan caro. Las espinacas, el apio. Entonces esta semana descubrí un licuado maravilloso de espinacas con apio y manzanas. ¡Qué rico es! Pero estamos muy divorciados de nuestro cuerpo y tenemos dos necesidades. En las psicológicas, lo que estamos haciendo ahorita, convivir, ser solidarias, escucharnos, a veces llorar entre nosotras, a veces pues compartir la desesperación o la alegría o el gusto. Ahora se están usando los cumpleaños por Zoom, ¿no? Pero estar solas nos pone muy tristes, nos lleva a la desesperación. Y también esta sociedad nos lleva a comer una comida muy dañina. Esta sociedad tiene una parte que es muy enfermante. Y por eso me gusta esa frase de mi cuerpo, mi territorio. O sea, escuchemos más. Yo lo que me digo a mí es, escúchate más. Tengo que aprender a escucharme más porque he sido muy obediente con los comerciales. Mucho tiempo creí que la comida sana, el desayuno sano, era tomar cereal con leche. ¡Qué gran mentira! Cuando descubrí lo que los cereales son, bueno,
primero me espanté, ahora me da risa. Entonces realmente creo que seguir dando buen trato a nuestro cuerpo no es tan complicado. Se hace complicado por la educación tan mala que hemos recibido. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Gracias, Nicte. Pienso a partir de lo que comentas, que efectivamente no es complicado, ¿no? Incluso por lo que yo he trabajado, yo misma he vivido, es tan ancestral, es regresar, ¿se acuerdan que les decía la sesión pasada? Es regresar a lo más básico. Y nuestro cuerpo conecta inmediatamente con eso y dice, por aquí, ¿no? Y se siente bien y inmediatamente nos sentimos bien. Seguramente no solo tu economía mejora, sino que tu estado de ánimo mejora. Y el decir, ay, pues sí, yo sé que por aquí es la ruta, ¿no? A veces, lo que yo creo y con lo que me he enfrentado, creo que lo que hace más difícil, y por eso quise empezar estas sesiones con esto el día de hoy, son todas las distorsiones que tenemos en el aprendizaje. Las distorsiones y los vacíos. Porque además es la pareja perfecta para pues quedar a merced, ¿no? Pues de lo que sea, interno o externo. Entonces, por un lado, tengo una distorsión, ¿no? En términos comerciales es que este es el cereal y el yogurt, ¿no? Y el jugo que es súper saludable. Y por otro lado, tengo el vacío en la información, ¿no? Es que ahorita lo voy a poner de un ejemplo de cuando yo lo he trabajado, de que no sé cuáles son los cereales, ¿no? Cuando yo a veces lo trabajo y les digo, entonces mira, come cereales, ¿no? Ah, ¿de cuál? ¿Del de maíz o de estos cereales integrales? No, cereales. Cereales, y a veces ya no sabemos cuáles son los cereales. Cereales es el maíz, ¿no? Y el maíz integral, el trigo integral, el avena, ¿no? Y entonces ya tenemos tan interiorizado que pienso cereal y pienso en la cajita de cereales, ¿no? O yogurt y empiezo. Y entonces esa combinación de distorsión con vacío de información lo hace sumamente complicado. Y nuevamente esta idea o este deseo que hemos aprendido, que les decía de la modernidad, de que sea fácil, de que sea sencillo, de que sea rápido, nos puede llevar a conclusiones apresuradas, ¿no? Entonces de decir, ay, sí, es muy fácil, entonces hago esto y ya. Y sin darme cuenta, a lo mejor en lugar de tomar la caja de cereal, ahora ya tomé el jugo de cajita de no sé qué, ¿no? O entonces ahora ya soy vegana, ¿no? Y no hice este espacio de tratar de ir incorporando a este vacío información de qué son los nutrientes, los alimentos, a qué parte y a qué funciones del organismo abonan. Y entonces, sí, a lo mejor eso va a llevar más tiempo. Sí, me requerirá trabajo, esfuerzo, ¿no? Estudio. Pero imaginen que otra distorsión que existe es como bien vale la pena dedicarle mucho tiempo al trabajo o al cuidado de otros, que ahí las mujeres, bueno, lo tenemos súper desarrollado, pero aprender de cómo funciona mi cuerpo, ¿no? Aprender de cuáles son los nutrientes es como, ay, qué pesado. Ay, no, eso es demasiado. Mejor voy con alguien, un médico que me dé una pastilla y ya está, ¿no? O que me den una dieta, me digan cómo como y ya está. El problema es que otra vez me quedo con ese vacío. Ese vacío que cuando ya no tenga quien me dé la dieta, pues ya no sé qué hacer o cómo comer, ¿no? O si no tengo el entrenador que me dice, este es tu programa de actividad física, pues ya no sé si me hace bien o no me hace bien, ¿no? También que corren, ¿no? Que decías tú, son nuestros abuelos. Y los virus sintéticos, como dices, ¿crees que este SARS-CoV es sintético? Y la otra es, uno de los pacientes que he atendido, decías ahorita, puede seguir saliendo positivo porque las pruebas no son tan específicas o tan confiables. Él ya no tiene síntomas y sigue saliendo positivo. Le dijeron, puede seguir saliendo positivo hasta
meses o años. El problema para él es que en el trabajo le dicen, si no sales negativo, no te vamos a aceptar. Entonces también es esa parte de ese juego, pues que interfiere en la economía, interfiere en los derechos de las personas para poder continuar con una vida, pues, como dicen, y que digo yo, ¿cuál es la nueva normalidad, no? Gracias, Carmen. Híjole, tocas temas bien, bien importantes. Eh, mm, bueno, ¿por qué sigue saliendo positivo? Pues porque ya se integró la información genética, ¿no? En su cuerpo. Y sí, puede ser que pasen años y se quite, o puede ser que más bien lo que pase es que dejen de hacer pruebas. Y entonces ya no se lo pidan. Pero en realidad la información genética va a seguir ahí, ¿no? Nos va constituyendo. Eh, mm, Ahora, el tema de virus sintéticos. Creo que es un tema delicado, es un tema importante porque algo que quiero poner de entrada es que, les decía la vez pasada, a veces se ha generado también una contraposición en decir, pues están los que sí creen y los que no creen en el virus, ¿no? Y que si entonces las teorías de la conspiración y entonces se descalifica y se vuelve reduccionista también. eh, el análisis de lo que está pasando y por lo tanto eso impacta en las decisiones que tomamos, en la forma de vida, en fin. Entonces, desde mi punto de vista, pues no es tanto si existe o no existe, si las teorías de la conspiración o no, porque nuevamente creo que vale la pena más bien informarnos. ¿No? Hay cosas que son muy claras en la medida que los vamos leyendo y que las tenemos, que son accesibles, que de hecho hasta lo podemos ver en los libros de historia, ¿eh? Estas que dicen, es que son teorías de la conspiración y yo les puedo mostrar algunos libros, textos de historia que lo dicen, no lo nombran así, pero dicen algunos procesos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con el tema del SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, ¿no? Que son modificaciones? Al parecer, porque yo anteriormente, conociendo lo que conocía de genética, de epigenética, en fin, y cuando empezó lo del este virus, yo sí tenía mis dudas, decía, pero es que no creo que puedan lograr hacer algo así y meter al virus en el cuerpo, ¿no? Porque precisamente conociendo cómo se mueve la información genética, a través de qué, si es que es muy complicado. Pero bueno, entonces he tenido bastante tiempo para adentrarme mucho más. Y al parecer, lo que pasa es que se dan cuenta que lo asocian a virus de animal, ¿no? A virus de animales. Entonces, y eso lo pueden encontrar incluso en la industria farmacéutica, ahí lo tienen en sus páginas, lo que hacen es a través de ingeniería genética, entonces en investigaciones para X fines, que nadie sabe para qué, ¿verdad? Pero entonces lo hacen recombinaciones. Entonces le meten, hagan de cuenta que está la secuencia del ARN, ¿no? Que son los aminoácidos, ¿no? Entonces están ahí. Y le van agregando información genética proveniente de animales, que el organismo, pues, desconoce. Entonces, hasta ese punto es donde yo decía, no me late porque nuestro cuerpo tiene sus puertitas, ¿no? Entonces, activa o no desactiva cuando llega un virus, que eso pasa todo el tiempo, ¿no? Incluso con los virus que no vienen de animales, ¿eh? Porque sí o no, a veces decimos, es que yo tenía gripa o llegó alguien con gripa y solo se enfermó una o dos personas, ¿no? ¿Por qué las otras no? Porque tiene que ver con la condición del organismo, que eso ya lo vamos a platicar en las siguientes sesiones. Pero entonces, lo que hicieron, aparentemente, porque no lo puedo asegurar, no hay, en este sentido de lo que voy a decir de aquí en adelante, yo no puedo asegurarlo ahí si no hay documentación, pero por intuición de cómo funciona y algunos datos. Entonces, bueno, lo que sí sé es que hicieron una síntesis artificial de la puerta de entrada, ¿no? Fuera del organismo, en células se le llama abióticas, ¿no? Investigaciones abióticas, es decir, fuera del cuerpo. De manera que entonces artificialmente ponen en células esa puertita para que pueda
permitir la entrada de esa información genética. Y cuando entra se empieza a recombinar. Y entonces ya sale, porque después, cuando sacamos la información genética, el virus, cada vez que la sacamos ya viene cambiado. Ya ven que hablan de que están mutando todo el tiempo. Esa es la mutación, porque en realidad entra, aprende, toma información y sale con una nueva información. Entonces, ya cuando sale de esa célula, ya se recombinó, y así lo hicieron muchas veces, lo han hecho muchas veces, para que entonces ya hacerlo similar, lo asimila para que entonces el cuerpo ya lo pueda recibir, ya no sea tan lejano, ¿no? Y aparentemente entonces eso hace que un virus que tenga modificaciones, ¿no?, que tenga ciertas incrustaciones de información genética, pueda ser recibido. Ahora, ¿es posible? Sí, ¿no? Ahora con lo que ya he investigado y a través de esto y lo que he visto que hacen, sí, yo creo que sí es posible. ¿Qué sucede? Algo importante, y ahí me voy a vincular con lo que les decía que no comenté, que tenía pensado en mi exposición y que es importante. El sistema inmune, que no es solo el sistema inmune, ahora por eso se llama psiconeuroinmunoendocrinología, porque ahora se sabe que en realidad es un solo sistema que funciona junto para regular y para coordinar. Es el gran cerebro. No es el cerebro como es otra creencia, ¿no? Como se creía antiguamente, que el cerebro es el que coordina todo. No, es el sistema NIE, es decir, psiconeuroinmunoendocrino. Ese sistema lo que hace es todo el tiempo regresar nuestro organismo, regularlo para regresarlo a la homeostasis. Si pongo otro término, que no es exacto, luego lo hablaremos más, pero como a su equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo todo el tiempo está siendo impactado. Porque ya llovió, porque subió el clima, porque ahora hace más calor, porque tuve un golpe emocional, porque tuve un duelo, porque tuve un accidente, porque comí muy pesado, ¿no? Por la razón que sea, no me hidraté bien, ¿no? Lo hablamos un poquito la vez pasada. Entonces, este sistema MNIE todo el tiempo está ahí, está programado genéticamente para regular. ¿A qué voy? Solo en este momento me voy a concentrar en que tiene un mecanismo, que es bien bonito, para cada vez que se hace la copia, esta genética de la que les hablaba, del ADN al ARN, cuando se hace la copia y se va a la mitocondria para fabricar con esta copia el aminoácido, bueno, la proteína a partir de aminoácidos, entonces tiene un mecanismo de corrección. ¿Por qué? Porque pues al momento de hacer copias puede haber errores. Entonces va y saca, hay enzimas que se dedican a eso, y entonces van haciendo la corrección para que entonces ya la proteína salga sin errores. Ese mecanismo hace la corrección también de estas alteraciones en la información. Entonces, a muchas personas, pues no les pasa mucho, porque no activa muchos procesos. Entonces dice, aquí entró algo raro, vamos a limpiarlo, y ya no pasa nada. Pero cuando este sistema de regulación no está fuerte, y de ahí también el objetivo de la revitalización, enfocarnos en tener un cuerpo con esas características fuertes que hacen un sistema de regulación ágil, fuerte, entonces, pues empieza a haber como pues como si hubiera cortocircuitos, ¿no? Y entonces empieza a haber alteraciones, y si el cuerpo no está fuerte, pues empieza a tener alteraciones orgánicas importantes que pueden llevar incluso a la muerte. ¿En qué sentido a cada quien? Si se dan cuenta, por eso tampoco lo pueden generalizar. Es que si es respiratorio, es que si es circulatorio, es que con algunos ha pasado, entonces nos están mintiendo, ¿no? Porque no está, no, es que ya decíamos, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, dependiendo de la condición orgánica, es la reacción que hay ante esa información genética que llegó. Que en el terreno más político, Carmen, en el terreno social, y yo pues con quienes he platicado más en cercanía, lo he planteado, a mí me parece que pues tenemos que hacer vamos a tener que hacer una nueva resistencia
una nueva resistencia, porque efectivamente pues ahí se cierra un camino para una persona que no puede regresar a trabajar, ¿no? Por esta condición. Pero no podemos generar una resistencia. ¿Se acuerdan la vez pasada que decíamos? Es que tenemos que salirnos del mecanismo de guerra, ¿no? Que no es voy y peleo, sino pues como la resistencia civil pacífica, ¿no? Necesitamos generar una resistencia, pero no vamos a tener la fuerza suficiente para generar resistencia si desconocemos de fondo cómo funciona. Si hay una partecita que nos hace dudar y decir, híjole, es que yo creo que sí está bien que lo prohíban, sí está bien que obliguen el cubrebocas, sí había, por cierto, la sanitización, ¿no? Todos, esta hipersanitización, hay muchos artículos también, si se los puedo hacer llegar, de años atrás, que hablan del daño que ha generado el uso de limpiadores en lo cotidiano, como ya los usamos, ahora que se van a estar usando en exceso, y sobre todo se asocian a alergias y a enfermedades autoinmunes, porque precisamente alteran todo este sistema de regulación, ¿no? Porque nos aíslan de los virus y las bacterias que nos conforman y que necesitamos su información genética para funcionar. Entonces yo creo que, pues, otra vez necesitamos no solo el conocimiento para la convicción y la resistencia, sino, desde mi punto de vista, la convicción más profunda viene de haberlo vivido en mi propio cuerpo, que no me lo cuente nadie, que si yo practico mis principios de vitalidad y voy dándome cuenta que mi cuerpo se transforma en un cuerpo más vigoroso, más vital, más en paz, con todos estos atributos, es una convicción que difícilmente ya alguien la puede cambiar. Aunque fueron unos minutos nada más tu esquema y darme cuenta que parte de los principios que hay que desarrollar es aprender, es sentirme perteneciente a y compartir, pues creo que este es un muy buen espacio de todo ello. Y creo yo que sí tengo mucho deseo de que nos sintamos las mujeres que hoy estuvimos compartiendo este espacio, más las que tal vez nos enteraron a tiempo del cambio o lo que sea, pues que nos vayamos sintiendo cada vez más parte de este espacio para hacerlo permanente, ojalá. Ya luego diremos cuando se acaben las disaura. Aquí hay muchas mujeres, todas las mujeres que veo, aunque algunas no ponen su imagen, son mujeres sabias, que han construido su sabiduría con mucho esfuerzo. Entonces ya veremos qué otras sabidurías vamos compartiendo. Mientras tanto, Isaura, muchas gracias por compartir tu sabiduría. Sí, también, ¿será que es algo con lo que yo me voy? Que podríamos hacer 2, 3 comentarios al final. Yo me voy con que si hay que recuperar, como dijo Nick Deja, la propiedad de mi cuerpo, que me la han quitado de muchas formas, y nosotras sí le llamamos este sistema capitalista patriarcal, nos la ha arrebatado con más ganas, y es tiempo de recuperarlo y de revitalizarlo, porque bueno, recuperarlo ya que lo tengo, ¿para qué lo quiero, no? Para revitalizarlo. Y pues también hay muchas cosas para resistir, porque pues por ignorancia o por mala fe, pues muchas de las autoridades y tomadores de decisiones y los dueños de los grandes dineros, pues no les interesa que recuperemos nuestro poder y nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, por mí, pues decirles que vamos construyendo este espacio, vamos teniendo cómo hacer para que este espacio sea este espacio rico donde nos sintamos cada vez más vitales. Y bueno, algunas de nosotras estamos obteniendo esta palabra de la revitalización, tal vez hace más tiempo algunas de nosotras, tal vez muy reciente otras,
más bien muchas de las que estamos aquí nos habíamos sentido profesionales de la salud, porque aquí ya vemos terapeutas, médicas, enfermeras, psicólogas o activistas sociales, todas de una u otra forma hacemos cosas. Entonces, por ahora nos identificamos con la palabra salud y por ahora nos identificamos varias de las que estamos aquí con el cuidado, con el derecho al cuidado, de cuidarnos a nosotras mismas, de cuidarnos unas a otras, de que lo que hacemos por cuidar al mundo sea reconocido y valorado. Entonces, bueno, por eso, pues vamos dándole a nuestro Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana,